20 años de matrimonio se desmoronaron en un instante. Marina aún podía oír el eco de las risas de los invitados cuando la voz de su marido, procedente del pasillo, heló su sonrisa. «Palina, ya te pedí que no llamaras hoy», susurró André con una intimidad que la golpeó como un cuchillo. En ese preciso momento, mientras apagaba las velas de sus 40 años, descubrió la cruel verdad: el hombre que había jurado amarla para siempre estaba intercambiando juramentos con otro. La mesa cuidadosamente puesta reflejaba el brillo de las velas. Marina pasó los dedos por el impecable mantel blanco, ajustó la última copa de cristal y retrocedió para admirar el resultado de horas de dedicación. 39 años, no es una fecha redonda, pero sí 2 décadas de matrimonio que merecían ser celebradas. Perfecto, murmuró alineando los cubiertos con la precisión de alguien que ha hecho del cuidado una segunda naturaleza. Desde el pasillo llegaba el irresistible aroma del pato asado con manzanas, su receta familiar, heredada de su suegra en los primeros meses de matrimonio. En ese momento ella intentaba desesperadamente ser la esposa ideal a los ojos de André. Ahora estos gestos eran tan naturales como respirar. La luz dorada de la tarde invadió la estancia deslizándose por los suelos de madera que el propio André había instalado años antes. Marina sonrió al recordar la emoción de mudarse a ese apartamento, símbolo de una vida construida juntos. Una cocina espaciosa, 3 dormitorios, vistas al parque, cada metro cuadrado ganado con sacrificios. Él aceptó trabajo extra mientras ella ahorraba incluso para el café, incluso después de que su empresa comenzara a prosperar. Éramos un equipo, pensó pasando la mano por la estantería de roble macizo, libre de polvo. El timbre del intercomunicador la hizo regresar. Se ajustó el vestido esmeralda que resaltaba su figura, sacudió su cabello castaño y abrió la puerta. «Marina, estás espectacular», exclamó Vera, su amiga de la universidad, entregándole un ramo de azucenas y una caja con la tarta. Los saludos se multiplicaron, los padres de André, su hermano y su cuñada, compañeros de trabajo. Saludó a todos calurosamente, se rió y aceptó regalos. Pero una pregunta seguía resonando en su mente: ¿dónde está André? Había prometido regresar a las 6. Eran más de las 7 y el móvil permanecía en silencio. Cada mirada al reloj era una puñalada. Cuando finalmente se abrió la puerta, Marina sintió que su cuerpo se relajaba. André entró con su habitual postura segura, traje impecable, sonrisa confiada. Los mechones plateados en las sienes le daban un aspecto aún más sofisticado. «Perdón por llegar tarde», anunció, besándola rápidamente en la mejilla. Un olor extraño, no solo el costoso perfume que ella le había regalado para Navidad, flotaba en el aire. «Tráfico infernal en el centro», explicó sentado a la mesa. La cena siguió su curso. André, como siempre, dominaba las conversaciones, hablaba de los nuevos proyectos de la constructora, bromeaba, llenaba vasos. Solo Marina notó sus constantes ausencias. «Necesito atender una llamada», murmuró, desapareciendo durante minutos. La tercera vez, Vera la miró preocupada, pero ella simplemente se encogió de hombros. «Siempre ha sido un adicto al trabajo», intentó convencerse mientras cortaba el pastel. A los 42 años, André mantenía la misma ambición que cuando tenía 20. Hasta que ganó la curiosidad. Mientras los invitados debatían sobre política, Marina siguió el pasillo hasta la puerta entreabierta del baño. La voz de André, baja y cariñosa, la paralizó. «Palina, ahora no puedo. Tengo gente en casa». «Sí, yo también te extraño. Mañana, en el mismo lugar. Te quiero, cariño». Las palabras resonaron como disparos. El aire se volvió denso, sofocante. Se apoyó contra la pared, tratando de absorber el golpe. «Palina. Cariño. Te extraño». Frases simples que destruyeron 2 décadas en segundos. André salió del baño y se quedó helado al verla. Un pesado silencio los separó, hasta que él pronunció su nombre. Pero Marina ya se estaba dando la vuelta, regresando a la habitación con pasos mecánicos. «¿Está todo bien?», preguntó Vera, notando su rostro pálido. Por supuesto, mintió, sirviendo más vino con manos temblorosas. En su interior solo un vacío ensordecedor. «¿Tiene otro?». Ahora todo tenía sentido: las llegadas tarde, la distancia, la indiferencia en la cama. Durante los últimos 6 meses, estuvo convencida de que era simplemente estrés del trabajo. «Qué ingenuo». André volvió a la mesa como si nada hubiera pasado.
Sus miradas se encontraron y ella vio en él una mezcla de culpa y alivio, como si, por fin, ya no necesitara fingir. Brindemos por nuestra anfitriona, propuso el suegro, levantando su copa. Por Marina y por 20 años de felicidad. Los cristales tintinearon, sonando como un toque fúnebre. 20 años. Borrados por una llamada telefónica. Los invitados se despidieron pasada la medianoche. Marina sonrió aceptando los elogios por la impecable cena. ¡Qué pareja tan perfecta! Parecía una cruel ironía. Cuando se cerró la última puerta, se volvió hacia André, inmóvil en el centro de la habitación. Sus ojos delataban tensión, como un animal perseguido, listo para atacar o huir. ¿Quién es Palina? Preguntó Marina con una tranquilidad que la sorprendió. André vaciló y luego se hundió en el sillón, soltándose el nudo de la corbata como si lo estrangulara. No es lo que piensas, comenzó con la frase cliché de quien ya se ha preparado para mentir. ¿Y en qué estoy pensando? André se cruzó de brazos mirándolo fijamente. ¿Qué me traicionaste? Que llevas meses viviendo una farsa. Que me miras a los ojos hablando de amor mientras le susurras las mismas palabras a otra persona. Se puso de pie, se sirvió un whisky, el whisky de pura malta que había recibido como regalo de sus socios, y se dio la vuelta con la postura fría de un negociador. Sentémonos. Hablemos como adultos. Palina. Sí, tenemos una aventura, pero no significa nada. Es solo físico. ¿Solo física? Repitió Marina, clavándose las uñas en las palmas. 20 años. 2 hijos. Una vida. ¿Y tu física lo destruye todo? André tomó un sorbo evitando su mirada. Todos los hombres pasan por esto, intentó justificar, cansado. Pregúntale a tu padre. A tu hermano. No es gran cosa. Y no quiero que vean esta farsa de matrimonio. No voy a fingir que todo está bien solo para salvar las apariencias. André se pasó la mano por el pelo, visiblemente irritado. Marina, estás exagerando. Nadie necesita saberlo. Esto lo podemos resolver entre nosotros como personas maduras. ¿Te gustan las personas maduras? Repitió con una risa amarga. ¿Crees que mentirles a nuestros hijos es madurez? ¿Que fingir que no estamos destruidos es una solución? Su voz temblaba, pero sus ojos ardían con una determinación que él nunca había visto antes. Se merecen algo mejor que eso. Merecen padres que no los avergüencen. Bajó la cabeza como si las palabras le hubieran golpeado con fuerza física. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que tu padre es un traidor? ¿Que tu madre no supo celebrar la boda? Marina sintió el golpe, pero no retrocedió. Voy a decir la verdad. O al menos una versión que no les haga dudar del amor que les tenemos. Hizo una pausa y respiró hondo. No son tontos, André. Ya se han dado cuenta de que algo anda mal. Sofía me llamó ayer preocupada. Ella siente la tensión, incluso desde lejos. Prefiero que se enteren por mí antes que descubrirlo solos como lo hice yo. El silencio que siguió fue pesado. André se miró las manos, como si en ellas contuviera la respuesta que no encontraba. ¿Y si te prometo si corto todo con ella? Si le damos tiempo, si vamos a terapia? Podemos intentarlo, Marina. Por ellos. Por nosotros. Ella estudió su rostro buscando signos de sinceridad. Pero ya no confiaba en sus gestos, en sus palabras ensayadas. Demasiado tarde, murmuró. Has tenido años para elegir. Cada vez que mentiste, cada vez que saliste con ella, elegiste. Ahora es mi turno. André apretó los puños y su máscara de calma cayó. Entonces eso es todo. 20 años desperdiciados por un error. Un error. Marina se rió sin humor. No fue un error, André. Fue una elección. Una elección que tomaste una y otra vez, mientras yo me quedé aquí, creyéndote en tus excusas, justificando tus ausencias, tragándote la humillación como si fuera mi deber. Ella se acercó con los ojos fijos en los de él. ¿Quieres saber cuándo terminó todo? No fue ayer. No fue con esta mujer Palina. Terminó cuando decidiste que nuestro matrimonio era menos importante que tus caprichos. Terminó cuando dejaste de verme.
Él abrió la boca para responder, pero ella levantó la mano, silenciándolo. No quiero escuchar más promesas. Ya no quiero ser el idiota que cree en ti. Se volvió hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba con más fuerza el cristal. Voy a hablar con un abogado. Organiza tus cosas. Para cuando lleguen los niños, quiero que te hayas ido. André retrocedió como si ella lo hubiera empujado. No puedes hacer eso. Esta casa es tanto mía como tuya. Y por eso voy a luchar por ella, dijo Marina, tranquila, letal. Porque a diferencia de ti, yo sé lo que significa luchar por lo que es mío. Ella miró el relevo. Ogio. Ahora, si me disculpan, tengo una vida que reconstruir. Y sin esperar respuesta abandonó la habitación, dejando atrás el eco de un matrimonio que finalmente había muerto. André entró en la cocina con el pelo aún húmedo de la ducha, como si nada hubiera pasado. La calma en su rostro era casi obscena, una máscara de normalidad que dolía más que cualquier grito. Marina lo observó servir el café con mano firme, como si la noche anterior no hubiera hecho pedazos 20 años de historia. Le propuse a André que no le dijéramos nada a los niños hasta que llegaran, dijo cruzándose de brazos. No necesitan ese peso antes de los exámenes. Él asintió con un gesto medido, calculado. Tienes razón. Mejor esperar. Esa serenidad era veneno. Como si lo que había dicho voy a pedir el divorcio fuera solo un desacuerdo pasajero, uno de esos silencios que se disuelven con el tiempo. Marina apretó los dedos alrededor de la taza y sintió el calor quemarle la piel. No he cambiado de opinión, interrumpió ella, su voz firme como el acero. Mañana busco un abogado. André finalmente levantó la vista. No había en ellos ira ni súplica. Solo la confianza arrogante de alguien que siempre supo que el mundo se doblegaría a su voluntad. No digas cosas de las que luego te arrepientas. No fue una amenaza. Era peor, la certeza de un hombre acostumbrado a ganar. El despacho de la abogada Elena Viktorovna estaba en una antigua casa de la calle Petrovka, donde el tiempo parecía haberse inclinado ante los muros de piedra. Marina se ajustó el pañuelo, un gesto automático, como si pudiera protegerse de lo que estaba por venir, y abrió la pesada puerta. El olor a papel y café la recibió antes de que la mujer detrás del escritorio levantara la vista. Elena Viktorovna era baja, compacta, con una mirada que parecía traspasar el alma antes de los procesos perforantes. Marina escuchaba en silencio, anotando cada detalle con un bolígrafo que arañaba el papel como una frase. Piso en copropiedad, coche a su nombre, facturas también, resumió, sin levantar la vista. ¿Y el negocio? Marina exhaló. La empresa constructora es toda suya. Nunca he tenido un contrato, aunque he realizado el diseño de interiores de todos los proyectos durante los últimos 10 años. En otras palabras, finalmente la miró el abogado, sobre el papel, usted es un ama de casa a la que apoyó durante 20 años. El peso de esas palabras fue como un puñetazo. Marina sintió que se le revolvía el estómago. ¿Tengo derecho a la mitad? En teoría, sí. Elena Viktorovna suspiró, cerrando el cuaderno. Pero demostrar tu participación en el negocio será como intentar tener agua en las manos. Prepárate, va a jugar sucio. Cuando Marina salió, el aire frío de la calle le quemó los pulmones. 20 años construyendo una vida juntos. Ahora tendría que dividir los escombros. El teléfono vibró. Vera. Reservé una mesa en Beluga para 7. No hay excusas. El Beluga era el tipo de lugar donde los camareros sabían tu nombre antes de que lo dijeras, donde el vino se servía con la reverencia de un sacramento. Vera ya estaba allí, elegante con su traje gris y las gafas colocadas sobre la mesa como una corona. Hablé con nuestro abogado, anunció sin preámbulos. Si André empieza a mover activos, podemos rastrearlos. Marina partió un trozo de pan, pero no se lo comió. Ya empezó. Vi las transferencias hoy. Está vaciando cuentas. Hijo de puta, Vera apretó los puños. ¿Y los niños? Aún no lo saben. Acordamos esperar. Fue entonces cuando se acercó el camarero con una botella de vino en la mano. Un regalo del señor de esa mesa. Marina siguió el gesto hacia el hombre que estaba junto a la ventana. Alto, rasgos afilados, una sonrisa que no era ni engreída ni tímida.
Maxim Vorontsov, susurró Vera. Arquitecto. Viudo. Cría a su hija solo. ¿Recuerdas lo que te dije? Marina recordaba vagamente algo sobre un proyecto innovador, una tragedia personal. Antes de que pudiera negarse, Vera ya lo estaba saludando, invitándolo. Pido disculpas por mi atrevimiento, dijo acercándose. Pero Vera y yo nos conocemos desde hace años. Pensé, ¿por qué no? Había algo en el que la hizo dudar. No era su apariencia, aunque el azul de su suéter hacía juego con sus ojos y las arrugas en las comisuras de ellos hablaban de una risa genuina. Fue la falta de artificio. Ni reloj de oro ni perfume demasiado caro. Solo un hombre que no necesitaba demostrar nada. Maxim Vorontsov se presentó extendiendo la mano. El agarre fue firme pero no dominante. Cuando Vera se alejó para contestar una llamada, estaban solos y el silencio los invadió. Era incómodo como un vestido nuevo. Lo siento, dijo como si leyera sus pensamientos. Vera tiene un don para preparar situaciones. Marina tomó un sorbo de vino. No te preocupes. Es refrescante. Preguntó sobre su trabajo. Ella respondió con medias palabras, proyectos privados, nada importante. Hasta que él mencionó el nuevo Museo de Arte Contemporáneo y algo en ella se encendió. Esa transición entre las habitaciones, genialidad, dijo, olvidándose de su timidez. La forma en que el espacio parece fluir, como si las paredes respiraran. Sus ojos brillaron. Pocos se dan cuenta de eso. La mayoría solo ve la fachada. Cuando Vera regresó, ya estaban debatiendo la tiranía de los códigos de construcción rusos y cómo la luz natural estaba infravalorada en un país que pasaba la mitad del año en la oscuridad. En Finlandia, dijo Maxim, diseñan las casas como si cada ventana fuera un cuadro. Aquí todavía tratamos el sol como un lujo. Tuve un cliente que se resistió a poner ventanas panorámicas, dijo Marina. Dijo que era innecesario. Cuando vio el resultado, lloró. El tiempo voló. Cuando se marcharon ya era de noche y Maxim insistió en acompañarlos hasta el coche. La semana que viene inauguramos una exposición de arquitectura moderna, dijo entregándole una tarjeta. Me encantaría escuchar tu opinión. Marina sostuvo la tarjeta y sus dedos temblaban ligeramente. Una parte de ella quería decir que sí. Otro le recordó que su matrimonio aún sangraba en algún rincón de la casa. Lo pensaré, mintió. En casa la esperaba la sorpresa, un ramo de rosas alas y una caja de terciopelo sobre la mesa. André estaba en el sofá con un vaso de whisky en la mano y la sonrisa calculada de quien ya había ensayado cada palabra. Para ti, dijo como si ofreciera el cielo. Dentro de la caja, un brazalete de diamantes brillaba como una promesa. ¿O una trampa? Mi forma de disculparme, murmuró acercándose. Él la agarró de la muñeca y cerró el brazalete con un clic que sonó como el de una esposa. Te queda hermoso. Guárdalo para nuestra cena en Pushkin mañana. Reservé a las 8. Marina apartó la mano. ¿Crees que puedes comprar mi perdón? Su sonrisa no flaqueó. Creo que podemos empezar de nuevo. Terminé con todo eso. Fue un error. Un solo error. Las palabras fueron hermosas. Convincente. Como siempre. Pero por primera vez, Marina no les creyó a ninguno de ellos. Necesito pensar, dijo dando un paso atrás. Estoy agotado. En la cama releyó los mensajes de sus hijos. Sofía con sus fotografías del concurso de diseño. Kirill con sus bocetos de biología. Tan lleno de vida, de sueños. La idea de hacer añicos ese mundo los heriría como metralla. El teléfono iluminó la oscuridad. Número desconocido. Espero que la oferta siga vigente. Exposición el jueves a las 6 horas. Morozovka. Estaré encantado de verte. Maxim. Marina miró la pantalla durante un buen rato. Luego escribió. Gracias por la invitación. Estaré allí. En los días siguientes André fue el marido perfecto. Desayunos preparados, preguntas sobre tu día, incluso una propuesta para unas vacaciones en Italia. Pero Marina vio la farsa detrás del guión, no era amor, era estrategia.
Actuó como si ella ya lo hubiera perdonado, como si el divorcio fuera solo un capricho femenino pasajero. Hasta que una mañana, le tocó el hombro mientras ella tomaba un café. Últimamente estás diferente, dijo en voz baja, casi íntima. Como si ya se hubiera ido. ¿Pasó algo más además de la traición que descubrí? Preguntó Marina con una calma que le cortó como una espada. André frunció el ceño como si la pregunta fuera un insulto a su paciencia. Pensé que ya habíamos superado eso. Ya no gritas, no lloras porque ya lo superé. No, André. Sacudió la cabeza lenta y deliberadamente. Lo superé. Pero no contigo. Su rostro se transformó. Los ojos, antes cálidos y calculadores, se estrecharon hasta convertirse en rendijas duras. ¿Has encontrado otro tan rápido? No. Marina sonrió en un gesto frío casi irónico. Me encontré a mí mismo. Una mujer que merece más que ser un complemento decorativo al lado de un marido exitoso. Se levantó de un salto y la silla chirrió contra el suelo. Entonces eso es todo. Has decidido que puedes vivir sin mí. La risa que se le escapó fue seca, llena de desdén. ¿Y a dónde vas, Marina? ¿Cómo pagarás el alquiler? ¿La universidad de niños? ¿El auto? Cada palabra era un golpe, un intento de empujarla de regreso al lugar que él le había designado. Eso es todo, ¿no? Ella lo miró fijamente inmóvil. Él siempre me vio como un viejo. Soy realista. Su voz era un látigo. ¿Talento? Tal vez. Pero el talento no paga las cuentas. No se compra influencia. No abre puertas. Se inclinó sobre la mesa, con los nudillos blancos por la tensión. Todo esto te lo di. ¿Y ahora crees que puedes irte? Marina se levantó sin prisas. Se ajustó la blusa con gestos precisos, como si arreglara una armadura. Me diste mesada, no la respeto. Su voz no tembló. Y respeto a André con dinero no se compra. Salió de la habitación sin mirar atrás, cerrando la puerta con un clic definitivo. El jueves Marina lució su mejor traje, azul marino, severo pero impecable. Poco maquillaje, el pelo recogido en un moño bajo, ni rastro de las lágrimas de la noche anterior. Dudó frente al espejo. ¿Es demasiado pronto? Pero entonces vio reflejado en el cristal el rostro de André, su expresión de superioridad. ¿A dónde vas? ¿Cómo vas a pagar? Con gesto firme cogió su bolso y se fue. Después de todo, era solo una exposición. Un evento profesional. Nada más. La estación zumbaba como un avispero perturbado. Marina escudriñó a la multitud que bajaba del andén, apretando con los dedos la correa de su bolso. Entre ella y André, a 2 pasos de distancia, se levantó un muro invisible. Apenas habían intercambiado palabras desde aquella noche en la que él había intentado intimidarla con números, con la ilusión de que ella no sobreviviría sin él. Ahora, por primera vez en 2 semanas, estaban uno al lado del otro, unidos por un propósito común. Mami. Papá. La voz de Sofía atravesó el alboroto como un cuchillo. Aparecieron al mismo tiempo, Sofía, alta, con los ojos grises de su padre y el cabello castaño de su madre, Kirill, casi un hombre, la mirada seria y el flequillo descolorido por el sol. André corrió a abrazar a su hija, girándola en el aire como cuando era pequeña. Kirill se acercó a Marina con un abrazo contenido y le susurró al oído. Pareces cansado. ¿Todo está bien? Ella le apretó la mano. Ahora lo es. En el taxi las voces se superpusieron. Sofía hablaba sin parar de sus proyectos universitarios, Kirill, sobre el entrenamiento de natación y la preparación para el examen de acceso. André actuaba con alegría forzada, tocando de vez en cuando el brazo de Marina, como si con ese gesto pudiera reconstruir la fachada de una familia unida. Ella no se alejó. No quería arruinar el regreso de los niños. Sorpresa, anunció André mientras entraban al apartamento. Invité a cenar a los Terentiev. ¿Recuerdas al tío Kostia y la tía Nina? Los extrañaban, chicos. Marina le dirigió una mirada incrédula. No se había acordado, pero André ya arrastraba a los niños para prepararse. Sofie, ¿ayudas con la mesa? Kirill, organicemos nuestras maletas.
Los Terentiev, una pareja respetable cercana a los 50 años, con una vida matrimonial que parecía sacada directamente de un catálogo de estabilidad, contrastaban cruelmente con el matrimonio Sokolov, deshilachado en los bordes. Mientras ayudaba a Sofía a arreglar los platos, Marina sintió el peso de aquel espectáculo. «Te ves diferente, madre», observó su hija, estudiando su rostro. Perdió peso. Y no se parece más decidida. Marina alisó el mantel. Solo me estoy cuidando. Nueva rutina, carreras matutinas. Sofía arqueó una ceja. Después de toda una vida diciendo que hacer dieta es una tortura. Intercambiaron una sonrisa cómplice. A los 19 años, su hija vio más de lo que a Marina le gustaría. La cena se convirtió en un teatro unipersonal. André hacía el papel de padre ejemplar, contaba chistes del pasado, le servía vino a Marina y le acercaba platos. «Pruébalo, te gustará». Los Terentiev sonrieron encantados ante este retrato de perfección. Solo Kirill frunció el ceño, alternando la mirada entre sus padres. Cuando llegó el postre, sonó el móvil de André. Miró la pantalla y su sonrisa se congeló. «Lo siento, necesito responder. Asunto de trabajo». Salió al pasillo, pero en el repentino silencio que se hizo, su voz resonó claramente. «Poliña, te pedí que no llamarás hoy». «No, no puedo hablar ahora». «Basta. Tengo a los niños aquí». El tenedor de Sofía se detuvo a medio camino de su boca. Kirill dejó caer la cuchara en su plato con un golpe. Los Terentiev intercambiaron miradas incómodas. Marina permaneció inmóvil, sintiendo el calor de la vergüenza mezclado con la furia. André regresó con una sonrisa tensa. «Lo siento». Un colega confundió los documentos. «Colega Poliña». Kirill se cruzó de brazos. El silencio en el comedor se convirtió en algo vivo y sofocante. «Creo que es hora». «Vamos», murmuró Kostia levantándose. «Sofie, Kirill, fue un placer veros». Después de que se fueron, el silencio era insoportable. Sofía se miró las manos, arrugando la servilleta. André intentó. «No es lo que piensas». «¿Y qué deberíamos pensar?» Kirill se puso de pie con los puños cerrados. «Que alguien llamado Poliña te llama por las noches y sales corriendo a contestar». «No le levantes la voz a tu padre», lo regañó André. «Y no le mientas a mi madre», gritó Kirill. «¿Crees que estamos ciegos? Vi cómo la miras como si fuera una molestia». «Kirill, por favor», Marina le tocó el hombro. «Ahora no». Sofía rompió a llorar y se tapó la cara. «No me toques», susurró cuando André intentó consolarla. «No quiero». Marina la abrazó y sintió sus sollozos ahogados contra su hombro. «Lo siento», murmuró. «No es así como se suponía que lo supieras». «Entonces es verdad», Sofía levantó su rostro mojado. «Estás engañando a mamá». André palideció. «La vida adulta es más complicada, Sofía». «No, no», lo interrumpió Kirill con la voz temblando de ira. «O eres leal a tu familia o no lo eres. Es así de simple». En los ojos del joven ya no había la ingenuidad de un niño, sino el dolor de un hombre que veía pisoteados sus ideales de honor. «Necesito tomar aire», André se dirigió hacia la puerta. «Cuando regreses hablaremos tranquilamente. Prometo explicarlo todo». La puerta llamó. Quedaron los tres, una madre y dos hijos perdidos. «¿Desde cuándo?» Sofía se secó las lágrimas. Marina suspiró. «Me enteré en mi cumpleaños. Lo escuché hablando con ella». «¿Y ahora?» Kirill se sentó a su lado con la voz ronca. «Divorcio», respondió simplemente. «Ya hablé con un abogado». Los niños intercambiaron miradas. En sus ojos Marina vio no solo dolor, sino también un extraño alivio, como si la confirmación de sus peores sospechas fuera menos cruel que la incertidumbre. «Ya lo sospechábamos», murmuró Sofía. «El año pasado, cuando vinimos, era como si hubiera un muro entre vosotros». Apenas hablaron. Kirill asintió. «Esperábamos que fuera solo una fase». Marina los miró sorprendida. Ellos lo sabían. Lo habían visto todo, lo habían comprendido todo, pero optaron por no creer.
Lamento que haya sido así, los acercó. Eres lo más importante en mi vida. Y no importa lo que pase entre tu padre y yo. Nada de esto cambiará el amor que siento por ti. A Marina se le quebró la voz, pero se mantuvo firme. Nunca. La noche se prolongó entre confesiones. Sofía contó sobre Antón, su novio desde hace un año, y cómo buscaba en su celular traiciones imaginarias. Él se enoja, pero no puedo parar. Ahora entiendo de dónde viene. Marina le tocó el brazo, suave pero incisiva. No repitan nuestros errores. Tu miedo no puede dictar el amor que mereces. Kirill, a su vez, reveló una vieja sospecha. ¿Recuerdas la última Nochevieja? Vi al padre abrazando a una rubia en la oficina corporativa. Pensé que era solo yo. El silencio que siguió fue elocuente. Todos sabían que no lo era. Andrei solo regresó al amanecer, cuando las habitaciones ya estaban cerradas. Marina escuchó sus pasos sigilosos dirigiéndose a la habitación de invitados, el exilio voluntario que había elegido en los últimos meses. La exposición de arquitectura moderna en Mari llegó como un soplo de aire fresco. Maxim la esperaba en la entrada, vestido con elegante sencillez, suéter negro, jeans desteñidos y ese aire de quien lleva el peso del mundo liviano. Me alegro de que hayas venido, dijo, estrechándole la mano con una firmeza que no ocultaba su timidez. Entre modelos y planos, se perdieron en conversaciones sobre formas que transforman espacios y, sin querer, vidas. Maxim no solo fue brillante, era un oyente poco común, uno de esos que te hacen sentir como si fueras la única persona en el mundo. Durante 2 horas, Marina olvidó que tenía entre manos un matrimonio que se estaba desmoronando. Es increíble, ¿no crees? Comentó deteniéndose frente a un proyecto de complejo ecológico. Como el diseño puede curar incluso lo que está roto por dentro. Por eso elegí esta profesión, respondió ella, sus dedos rozaron accidentalmente el borde de una modelo. Crear refugios. A veces pienso que es lo más parecido a la magia que existe. La invitación a tomar un café llegó vacilante, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. En un rincón del café, entre el olor a frijoles tostados y la luz amarillenta, Maxim habló de Natalia. 8 años sin ella. 8 años criando a Alice sola, con la ayuda de su abuela Irina, quien dejó la ciudad para ir al campo. O porque el aire aquí no sofoca. El primer año es un agujero en la memoria, confesó, girando la copa entre sus dedos. Si no fuera por ella, no sé dónde estaríamos. ¿Tu abuela o la de Natalia? Preguntó Marina, sabiendo ya la respuesta. De Natalia. Pero ahora es solo, abuela. Su sonrisa fue breve, llena de un dolor que el tiempo no borra, solo alivia. Alicia tiene 8 años. Toca el piano, colecciona gatos de peluche y se ríe como su madre. Pronunció la última frase como si tocara una herida abierta. Ella estaría orgullosa de ustedes dos, dijo Marina, en voz baja. Maxim asintió y sus ojos brillaron por un segundo. Luego, como sorprendido por su propia audacia, me gustaría que visitaras nuestro refugio. La casa en el campo. Alice dará un mini concierto este fin de semana, y dudó. No es ese tipo de invitación. Simplemente un lugar donde el aire no pesa. Marina sintió que le ardía la cara. Demasiado pronto, pensó. ¿O demasiado tarde? Mis hijos están aquí, intentó, pero él ya sonreía aliviado. Tráelos. A Alice le encanta la compañía. ¿Cuántos años tienen? 19-17 se rió observando cómo su expresión se convertía en pánico cómico. No te preocupes. Dan menos miedo de lo que parecen. El café se enfrió entre risas y silencios cómplices. Al despedirse, Maxim no insistió. Simplemente lo dejó en el aire como una puerta entreabierta, la invitación sigue en pie. Si necesitas un lugar donde el mundo no duela tanto. De regreso al apartamento, la tensión era un tercer residente. Andrei intentó hablar con sus hijos, pero Sofía lo evitaba con estudiado desdén y Kirill respondía con agudos monosílabos. El domingo por la noche antes de regresar a la universidad, Sofía abrazó a su madre con una fuerza que dolía. No dejes que te convenza de que eres menos de lo que eres. Kirill prometió volver el próximo fin de semana, pero primero susurró, llámame si es necesario. Cualquier cosa. Estoy aquí.
Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio gritó. El móvil de Marina sonó. Era Maxim. ¿Cómo fueron tus días con los niños? Escribió lentamente como si cada letra pesara, difícil. Pero necesario. Por primera vez hablamos sin máscaras. La respuesta no tardó en llegar. Si quieres respirar, la oferta sigue siendo válida. Sin presiones, sin expectativas. Sus ojos se posaron en la foto de la pared, los tres sonriendo junto al mar, hace 3 años. ¿O ya estábamos rotos y no lo sabíamos? Con dedos temblorosos escribió, acepto. ¿Cuándo puedo ir? El tren se balanceaba al ritmo de las vías, alejándola de la ciudad. Por la ventana desfilaban pequeñas casas de verano, bosques dormidos y campos todavía cubiertos por una persistente escarcha. La primavera llegó con pasos tímidos, como si temiera ser rechazada. Marina observó su reflejo en el cristal empañado, una mujer que ya no reconocía, pero que por primera vez en meses, no tenía miedo de su propia mirada. ¿Qué estoy haciendo?, repitió mentalmente. La respuesta, sin embargo, fue un eco, lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Maxim la esperaba en la pequeña estación rural, junto a un viejo Nissan que parecía sacado de una película de los 90. Perdón por el rústico servicio de taxi, bromeó abriendo la puerta. Aquí las cosas funcionan al ritmo de la tierra. El camino serpenteaba entre colinas, se internaba en el bosque y reaparecía al borde de un estrecho río. Marina estudió su perfil de lado, la línea firme de su mandíbula, la aspereza de sus manos en el volante, manos de quienes construyen, no solo de sueñan. ¿Nervioso?, preguntó sin quitar la vista del camino. Un poco, admitió. ¿Cuánto tiempo hace que no recibe visitas? Alicia ha estado ensayando desde temprano. Y la abuela Irina hizo 3 pasteles, aunque yo solo pedí 1. Su sonrisa fue rápida, casi avergonzada. Se lo toman en serio. La casa no era la mansión pretenciosa que Marina había imaginado, sino una generosa construcción de madera, construida con un cuidado que desbordaba en los detalles, las vigas vistas, el balcón que se fusionaba con el jardín, las ventanas que enmarcaban el lago como un cuadro. Lo diseñé yo mismo, dijo Maxim, siguiendo su mirada. 5 años de fines de semana. Por Natalia y por los niños que vendrían. Su voz se quebró. Marina lo entendió, detrás de esas paredes había habitaciones vacías, risas que nunca resonaban. En la puerta los esperaba una figura diminuta. Alice llevaba un vestido con cuello de encaje y una postura que no convenía a sus 8 años, espalda recta, barbilla ligeramente levantada, ojos que evaluaban sin la ingenuidad de la infancia. Papá, llegaste 14 minutos tarde, dijo con un suave reprensión. Maxim se agachó hasta quedar a su altura. Alice, ella es Marina Alexeyevna. El diseñador del que te hablé. La muchacha le tendió la mano, delgada y fría. Encantado de conocerte, Marina Alexeyevna. Bienvenidos a nuestra casa. Cuando apretó esos deditos, Marina sintió más que educación, sintió la armadura de un niño que aprendió demasiado temprano a protegerse. El placer es mío, Alice, respondió él con una ternura que la sorprendió. Y por primera vez en semanas, sonrió sin esfuerzo. He oído que tocas el piano, comentó Marina, en un tono que mezclaba la admiración genuina y la curiosidad natural de quien busca puntos en común. Mi hijo Kirill también estudió música durante un tiempo. Pero se rindió. Falta de paciencia, creo. Alice relajó sus hombros, solo un poco, como si esas palabras hubieran sido la llave correcta para abrir una puerta entreabierta. ¿Tienes un hijo?, preguntó con los ojos brillando con la franca curiosidad que solo los niños, o los muy sabios, se permiten. ¿Cuántos años? 17. Y una hija, Sofía, de 19 años. La niña ladeó la cabeza, estudiándola con una intensidad que hizo olvidar su corta edad. ¿Por qué viniste sin ellos? Había en ello una inocencia tan pura que la pregunta no sonó invasiva, sino más bien como un deseo legítimo de comprender el mundo de los adultos. Alice, la reprendió Maxim en voz baja, como temiendo que la franqueza de su hija pudiera ser mal interpretada. No hay problema, sonrió Marina, aceptando la pregunta con la misma naturalidad con la que la había formulado la chica. Estudian en otra ciudad. Solo regresan de vacaciones. Fue entonces cuando una figura surgió del pasillo, envuelta en el cálido aroma a canela y pan recién horneado.
Una mujer de baja estatura con el pelo gris peinado en un moño impecable, las manos aún húmedas del trapo de cocina que secaba con movimientos precisos. ¿Ya estás cansando a la chica con preguntas? Dijo, pero su tono era afectuoso, casi juguetón. Entra, el té se está enfriando. Se presentó como Irina Nikolayevna y cuando estrechó la mano de Marina, sus dedos firmes y acostumbrados al trabajo le transmitieron una cálida bienvenida. Finalmente Maxim trajo una visita. Sigue hablando de esta casa, pero nunca se la muestra a nadie. El interior de la residencia fue un abrazo. Maderas claras, tejidos naturales, el discreto crepitar de la chimenea que, incluso apagada, parecía calentar la estancia. Las paredes, en tonos tierra, dialogaban con los ventanales panorámicos que enmarcaban el bosque y el lago lejanos, como si la naturaleza fuera una invitada permanente. «¡Qué planificación más increíble!», murmuró Marina, sus dedos rozando la superficie pulida de una mesa de roble. «Se siente como si la casa respirara». «Este es su trabajo», respondió Irina Nikolayevna con orgullo maternal, señalando a Maxim con un gesto. Natasa siempre decía que él no construía edificios, creaba espacios para la vida. Cuando escuchó el nombre de su esposa, no apartó la mirada, no hizo ese movimiento instintivo de quien evita el dolor. Él simplemente asintió como si el recuerdo, en lugar de doler, lo fortaleciera. Ella fue mi mayor crítica. Y mi mayor inspiración. No me dejaría caer en la mediocridad. El té se sirvió en finas tazas de porcelana y, mientras Alice observaba en silencio, con los ojos recorriendo los rostros, captando cada matiz, Irina Nikolayevna tomó la palabra. Contó cómo, después de la muerte de Natasa, dejó su apartamento en Tver para mudarse allí, solo por una semana, para ayudar con el recién nacido. 8 años después, sigo aquí. Sus ojos se volvieron hacia su nieta con una ternura que no necesitaba palabras. Maxim trabajaba día y noche. Alguien necesitaba cuidar de este pequeño. Eras nuestro refugio seguro, intervino, su voz más profunda de lo habitual. El primer año ni siquiera sabía cómo sostener correctamente a un niño. Era como navegar en la oscuridad. Tonterías, Irina Nikolayevna rechazó el cumplido, pero el brillo de sus ojos la delató. Cada padre sabe qué hacer cuando sea necesario. El corazón siempre encuentra el camino. Cuando las tazas estuvieron vacías, Alice las llevó a la sala de música, donde un viejo piano, una reliquia bielorrusa de la época soviética, como explicó Maxim, ocupaba el centro de la sala. Lo trajo la abuela, dijo, notando la mirada de Marina en el instrumento. Decía que Alice debería crecer con la música. La niña se sentó en el banco, ajustó su postura con la seriedad de una concertista y por un momento permaneció inmóvil, como si estuviera reuniendo fuerzas en algún lugar del fondo. Entonces tus dedos, ágiles, precisos, tocaron las primeras notas. Para Elise de Beethoven llenó la habitación, pura y cortante como una hoja de cristal. Marina sintió que se le oprimió el pecho. Recordó a Sofía a los 8 años, cuando abandonó el conservatorio a pesar de su evidente talento. No fuerces al niño si no quiere, había dicho Andrei en aquel momento. Y ella, tan ocupada siendo una madre moderna, una esposa comprensiva, lo había dejado pasar. Podría haber insistido. Podría haber peleado. Al final, el aplauso espontáneo de Marina rompió el hechizo. Alice se levantó sonrojada y Maxim sugirió dar un paseo por el jardín. Alice quiere mostrar su orgullo, el macizo de flores. El sol de la tarde calentaba la tierra húmeda, y mientras caminaban por las avenidas bordeadas de jóvenes tuyas, la niña, ahora más tranquila, describía sus planes con la autoridad de un paisajista. Aquí serán rosas. Ahí, lavanda. La abuela dice que ahuyenta a los mosquitos. Y con un entusiasmo que le hacía brillar los ojos, y peonías. Son preciosas y duran mucho. ¿Sabías que otra planta crece bien con este sol? Marina se agachó, recogiendo un puñado de tierra entre sus dedos. Caléndula. Flores anaranjadas como pequeños soles. ¿En verdad? La curiosidad de Alice fue un fuego que se encendió rápidamente. ¿Tienes un jardín? Lo hice, respondió, y por un instante revivió el pequeño balcón de su primer apartamento, donde macetas de geranios y albahaca luchaban por el espacio con las manitas de Sofía y Kirill, ansiosas de regar, de ver brotar la vida. Cuando nos casamos cultivé flores en macetas. Los niños ayudaron.
Pero luego llegó la mudanza al apartamento de lujo con vistas al parque y Andrei comentó, entre sorbos de vino y otro, una vivienda de alto nivel no es lugar para un jardín en un balcón. Ahora mintió sin pestañear, ya no tengo tiempo. Alice asintió seriamente. También me mantengo muy ocupado. Escuela, piano, inglés. Pero luego, como repitiendo una lección bien aprendida, papá dice que siempre dedicamos tiempo a las cosas importantes. Llegaron a un parterre donde ya brotaban brotes verdes de la tierra. ¿Elegimos un lugar para la caléndula?, propuso Alice y antes de que Marina pudiera responder, sus dedos fríos se cerraron alrededor de su mano con una confianza que la tomó por sorpresa. Maxim los observaba de lejos con los brazos cruzados y el rostro menos tenso que nunca. Cuando la niña volvió corriendo a la casa en busca de herramientas, él se acercó. Ya sabes, dijo en voz baja, ella nunca se abre tan rápidamente a los extraños. Se me dan bien los niños, sonrió Marina, encogiéndose de hombros como si fuera algo trivial. Eso no es todo, sacudió la cabeza. Alice tiene un radar. Después de la muerte de Natasha, se cerró. Aprendió a protegerse como yo. Sus ojos se encontraron con los de ella y por un segundo, las máscaras cayeron. Allí no estaban ni el arquitecto de éxito ni el diseñador cotizado, solo dos seres humanos marcados por las mismas cicatrices. Paz. El mazo golpeó con fuerza, resonando como un veredicto anticipado. Procedamos con orden, la voz del juez cortó el aire, firme, pero sin la frialdad burocrática que Marina esperaba. Sus ojos, esos mismos ojos que ya habían visto lágrimas, gritos y silencios llenos de años de resentimiento, se posaron en Marina por un momento, como si buscaran algo más allá de las palabras protocolarias. Señora Sokolova, ¿quiere hablar? Elena Viktorovna le tocó discretamente el brazo como una señal. Respirar. Hablar. No te dejes tragar. Marina se levantó con los dedos aún temblorosos mientras sostenía las sábanas que había preparado la noche anterior, cuando el sueño insistía en escaparse. Cada palabra había sido pesada, cada coma, una batalla interna entre el orgullo y la necesidad de ser escuchada. Excelencia, comenzó y se sorprendió al escuchar su propia voz, firme a pesar de la tormenta en su interior. No estoy aquí para discutir quién contribuyó más económicamente. Hizo una pausa, permitiendo que el silencio enfatizara lo que estaba por venir. Estoy aquí para hablar de lo que realmente construimos juntos. Y lo que está tratando de borrar. Andrei giró ligeramente la cabeza y apretó los labios formando una fina línea. Desafío. Eso es lo que leyó en sus ojos, no la mujer que había compartido su cama durante 2 décadas, sino un adversario que se atrevió a cuestionar su versión de los hechos. Durante 20 años, prosiguió Marina, mirándolo ahora directamente sin pestañear, yo no era solo una empleada doméstica bien mantenida. Yo era la madre que sostenía a nuestras hijas mientras él trabajaba. Trabajó hasta tarde. Fui el diseñador que creó los interiores de los primeros apartamentos modelo de Sokolov-Stroy, los mismos que impulsaron su nombre en el mercado. Le entregó una de las hojas al asistente del juez. Aquí están los bocetos originales, fechados con mis notas. Y aquí otra página, los correos electrónicos intercambiados con los ingenieros en ese momento confirmando mi participación. No firmado. No. Porque en ese momento dijo que confiaba en mí. Que éramos un equipo. Un murmullo recorrió a los presentes. Kruglov se rascó la sien, visiblemente irritado por el giro de los acontecimientos. Andrei, sin embargo, permaneció inmóvil, salvo los nudillos, que estaban blancos de tanto estar apretados. ¿Y los niños? Marina sintió que le ardía la garganta. Mientras él viajaba por trabajo, fui yo quien llevó a Natasha al hospital cuando se rompió el brazo a los 7 años. Yo fui quien se quedó despierta con Alice cuando tuvo neumonía a las 3. Su voz no tembló, pero cada sílaba dolía como un cuchillo. Estos años no tienen precio, Excelencia. No caben en una hoja de cálculo de Excel. Elena Viktorovna aprovechó el impacto. Solicitamos que el tribunal considere la contribución indirecta de mi cliente, según lo previsto en el artículo 39 del Código de Familia. Además, abrió su carpeta y extrajo un documento. Aquí está la evaluación independiente de la empresa. Sokolov-Stroy valía 12 millones de rublos cuando se registró el matrimonio. Hoy, su valor de mercado supera los 300 millones.
Mi cliente tiene derecho al 50% del crecimiento de este patrimonio durante el matrimonio, no solo al activo circulante. Krugloff rió con un sonido seco y calculado. ¿Una evaluación independiente? ¿Hecho por quién? ¿Algún amigo de conveniencia? Por el Instituto Fin Expertiza, respondió Elena, deslizando el informe sobre la mesa. El mismo que utiliza su cliente para auditar sus offshores en las Islas Vírgenes Británicas. El rostro de Andrei finalmente cambió. Una sombra de furia cruzó por sus ojos, rápida como un rayo. Ella lo sabe. La comprensión lo golpeó como un golpe. Marina ya no era la mujer a la que podía manipular con promesas o intimidación. Ella se había armado. Y por primera vez sintió miedo, no de la corte, sino de ella. La juez hojeó los documentos y las gafas se le deslizaron ligeramente por la nariz. Señor Sokolov, dijo sin levantar la vista. Presenta argumentos sólidos. Si desea impugnar, deberá aportar pruebas concretas de que estos bienes son exclusivamente suyos. De lo contrario, cerró la carpeta con un chasquido, la división será equitativa. Incluyendo la participación en los beneficios futuros de la empresa, dada la duración del matrimonio. Andrei abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez en años, se quedó sin un plan B. Aplazado hasta dentro de 2 semanas, anunció el juez golpeando el mazo. Hasta entonces sugiero que ambas partes reflexionen sobre lo que realmente vale la pena perder. Marina salió de la sala con las piernas todavía temblando, pero la espalda recta. Afuera, el aire frío de octubre la golpeó y le devolvió una sensación de realidad. Helen Viktorovna le apretó el brazo. Estuviste brillante. No lo sé, Marina se miró las manos, todavía marcadas por su agarre nervioso sobre las páginas. Creo que simplemente dejé de tener miedo. Y fue entonces cuando lo vio. Maxim Vorontsov estaba apoyado contra un coche negro, con las manos en los bolsillos de su abrigo de lana y el pelo plateado ligeramente alborotado por el viento. No sonrías. No saludó. Simplemente esperó como si supiera que después de esta batalla, ella necesitaría ver un rostro que no la juzgara. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Marina, con la voz más baja de lo que pretendía. Alice me pidió que trajera esto. Le tendió un sencillo sobre marrón. En el interior, una nota con letra infantil. Mami, no lo olvides, eres más fuerte de lo que pareces. Y él no merece tus lágrimas. Ah. Marina cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, Maxim seguía allí, inmóvil, como un faro en el caos. No tienes que quedarte, murmuró. Lo sé, respondió él, y por primera vez, algo en su tono le hizo creer que, tal vez, no todo estaba perdido. Pero quiero. El proceso continuó su implacable curso. Uno a uno, los testimonios se acumularon como ladrillos en un muro construido para enterrar a Marina. El director financiero de la empresa de Andrei confirmó con frialdad casi clínica, que su nombre nunca figuraba en los registros de nómina. El director comercial, con una sonrisa condescendiente, afirmó que todas las decisiones estratégicas vino exclusivamente de Andrei Nikolaevich. Los amigos de la familia, convocados por Krugloff con precisión quirúrgica, pintaron un retrato cuidadosamente distorsionado. Marina, la esposa a la que le encantaba pasear por boutiques de diseñadores, que pasaba tiempo en complejos turísticos de lujo, que vivía a la sombra del éxito de su marido. Cada palabra era un cuchillo que giraba lentamente en la herida. Sintió que el peso de la trampa se cerraba. Andrei no estaba improvisando. Se trataba de un tablero de ajedrez donde cada pieza había sido colocada meses, quizás años, antes. Había trabajado entre bastidores, reuniendo testigos, falsificando documentos, tejiendo una narrativa en la que ella era solo una figura decorativa en su propia vida. Incluso la traición fue calculada, pensó Marina, mientras sus dedos fríos presionaban el borde de la mesa. Sabía que cuando ella se enterara, todo estaría listo para el siguiente acto. Hemos llamado al siguiente testigo, anunció Krugloff, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Yakuseva Poliña Sergeevna. Un murmullo recorrió la habitación. Marina sintió que se le helaba la sangre. El amante. Aquí. En su divorcio. Como si el golpe no fuera suficiente, ahora la expone públicamente, convirtiendo la humillación en un espectáculo. La puerta se abrió y entró una mujer joven con pasos vacilantes.
Delgada, rubia con rasgos de muñeca de porcelana, el tipo de belleza frágil que a los hombres como Andrei les encantaba coleccionar. No tenía más de 20 años. Sus dedos jugaban nerviosamente con la correa de su bolso, sus ojos escapaban del contacto con Marina, como si la simple mirada pudiera quemarla. «Preséntese, por favor», pidió el juez, en un tono que no delataba ni curiosidad ni juicio. «Yakuseva Poliña Sergeevna», respondió la muchacha, su voz era un hilo fino. «Andrei Nikolaevich, asistente personal de Sokolov». «Asistente personal». Marina casi se rió amargamente. Así se llamaba ahora. Kruglov inició su interrogatorio como un director de orquesta que dirige una orquesta ensayada. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando para Andrei? ¿Nunca has visto a Marina en la oficina? ¿Estaba usted al tanto de su participación en los negocios de la empresa? Las respuestas fluían como agua de un guión memorizado, casi un año. Nunca. No. Marina se arriesgó a mirar a Andrei. Estaba inclinado hacia adelante, su rostro era una máscara de piedra. Solo los músculos de la mandíbula, contraídos a un ritmo irregular, delataban la tensión. Está ganando, pensó. Y ni siquiera necesita sudar para hacerlo. ¿Tiene la defensa preguntas para el testigo?, preguntó el juez. Elena Viktorovna se levantó con calculada lentitud, como si cada movimiento llevara el peso de una estrategia. Poliña Sergeevna comenzó con voz melódica, casi maternal. ¿Cuáles son exactamente las funciones de un asistente personal de Sokolov, Andrei Nikolaevich? La niña lanzó una mirada desesperada a Andrei, quien casi imperceptiblemente meneó la cabeza. No mientas, parecía decir ese gesto. Ahora no. Yo administro tu agenda. Contesto llamadas. Organizo reuniones, tartamudeó Poliña, con las mejillas sonrojadas. Solo eso. Insistió Helen, apretando su agarre. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió de nuevo. Marina se dio vuelta, su corazón latía salvajemente. En la entrada, inmóviles como estatuas, estaban Sofía y Kirill. La hija con un vestido oscuro y sobrio que Marina nunca había visto antes, el pelo recogido con una elegancia que no correspondía a su edad. El hijo vestido con la chaqueta de su padre, ancha en los hombros, como si todavía estuviera creciendo para llenarla. Caminaron por el pasillo central, ignorando las miradas curiosas, y se sentaron justo detrás de ella. Sofía le apretó la mano con una fuerza que le dolía. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurró Marina con la garganta seca. «Apoyándote», respondió Kirill simplemente. Como si fuera la cosa más obvia del mundo. El juez observó a los recién llegados con una ceja ligeramente levantada. «Les pido que se presenten». «Sofía Andreevna Sokolova», dijo la joven con voz firme, sin temblor. «Hija del demandante y del demandado». «Kirill Andreevich Sokolova», añadió el muchacho levantando la barbilla. El rostro de Andrei se contrajo. Fue una mezcla de shock, irritación y algo más, algo que parecía casi miedo. Una cosa era destruir a Marina en privado. Otra, muy diferente, era hacerlo delante de los niños. Frente al legado que él mismo había contribuido a crear. «Tengo una petición», anunció Sofía levantándose con una gracia que no correspondía a sus 19 años. «Quiero declarar como testigo». El juez vaciló un momento sorprendido. «Sí, pero», terminé asintiendo. «Acércate». Sofía caminó hasta el estrado de los testigos con una postura impecable, como si estuviera vestida para un baile y no para una batalla legal. Cuando habló se dirigió directamente al juez, sin miradas furtivas, sin miedo. «Sé lo que es estar bajo juramento», dijo con calma. «Y juro decir la verdad». Y entonces empezó a desmontar, pieza a pieza, la fachada que Andrei había tardado años en construir. Andrei no pudo soportar el silencio de Gleb. Aquella pesada quietud, llena de decepción, era peor que cualquier grito. Hojeó los documentos que estaban sobre la mesa con dedos temblorosos, como si las páginas pudieran ocultar algo más que la pura verdad. Vorontsov estaba limpio. No un hombre sin defectos, nadie los era, sino un hombre sin defectos que pudieran ser explotados, manipulados y utilizados como moneda de cambio. «Debe haber algo», murmuró, más para sí mismo que para su amigo. «Nadie es tan intocable». Gleb soltó una risa seca, casi irónica, mientras guardaba la carpeta en su gastado maletín de cuero.
¿De verdad crees que el mundo está dividido entre santos y demonios, Andrei? Sacudió la cabeza, como lamentando la ingenuidad de la pregunta. Hay personas que simplemente eligen no ser como tú. Que no ven el honor como debilidad, ni la decencia como ingenuidad. Andrei apretó los puños. Esas palabras dolieron más que un puñetazo, porque vinieron de alguien que lo conocía mejor que él. ¿Me estás sermoneando ahora? La voz era áspera, llena de veneno. ¿O es simplemente una excusa más para no ensuciarse las manos? Es una advertencia. Gleb no cambió. Sus ojos, tan fríos como el acero de un arma amartillada, se fijaron en los de Andrei. Un amigo no deja hundirse a otro sin tirarle una cuerda. Incluso si insiste en ahogarse. El dinero para la bebida golpeó la mesa con un sonido agudo. Gleb se puso de pie y se ajustó la chaqueta con la precisión de alguien que ha vestido uniforme demasiadas veces como para tolerar el descuido. Hoy en el tribunal, no eras el Andrei que conocí, dijo bajando el tono, como si compartiera un secreto que ambos sabían que era cierto. No era más que otro depredador con trajes caros, dispuesto a aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Dónde está el tipo que me sacó de una emboscada en Chechenia? Que salvó mi pierna cuando los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Andrei sintió el peso de aquellos recuerdos como una espada entre sus costillas. La vida cambia a las personas, murmuró, evitando su mirada. ¿Vida? Gleb se rió amargamente. No, tú cambiaste. Cambió lealtad por contratos, coraje por chantaje, honor por, señaló los papeles que estaban sobre la mesa. Es por eso. Para un hombre que ni siquiera sabe que existes, mientras destrozas la vida de una mujer que ya lo perdió todo. La puerta del bar se cerró detrás de Gleb con un último clic. Andrei se quedó solo, rodeado por el olor a whisky barato y las sombras de decisiones que ya no podía deshacer. Marina estaba sentada en medio de lo que le quedaba de vida, empaquetada en 4 cajas de cartón y una maleta destartalada. 20 años reducidos a objetos que cabían en el maletero de un taxi. Fotografías amarillentas, garabatos infantiles de Sofía y Kirill, un recetario con notas en los márgenes con la letra temblorosa de su madre. El resto, muebles, vajillas, cuadros, eran solo cosas. Cosas por las que Andrei había pagado, cosas que ahora reclamaba como suyas, como si el amor pudiera medirse en metros cuadrados o platos de porcelana. El teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Maxim apareció en la pantalla. ¿Cómo estuvo el juicio? Su voz era directa, sin rodeos. Cerró los ojos y sintió que el cansancio se apoderaba de sus huesos. Perdí. La palabra salió como un suspiro. Tengo una semana para irme. Silencio. No el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, sino el de quien ya ha decidido qué hacer. Tengo una propuesta. Maxim habló lentamente como si sopesara cada sílaba. Mi apartamento en el centro quedará vacío la próxima semana. Una cocineta, nada lujoso, pero es un techo. Puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites. Marina apretó con fuerza el teléfono. No. La palabra ardía en su garganta. No quería deudas, no quería compasión, no quería que otro hombre, por muy bien intencionado que fuera, la salvara como si fuera una niña incapaz de valerse por sí misma. Maxim, no puedo. No es caridad. La interrumpió con firmeza pero sin dureza. Es un acuerdo entre amigos. Paga lo que puedas cuando puedas. No res sin interés, sin nada más que tu palabra. Sintió que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. El orgullo gritó para negarse. Servaíbel susurró que aceptara. No quiero deberle nada a nadie, le tembló la voz. Entonces no deberías. Una pausa. El sonido de una sonrisa en tu voz. Considere un préstamo vitalicio. Alguien ya hizo esto por mí cuando no tenía dónde caer muerto. Marina se tragó las lágrimas. Porque por primera vez en meses algo dentro de ella, algo pequeño, testarudo, casi olvidado, creía que aquel no era el final. Gracias, susurró. Aceptado. Cuando colgó, el apartamento vacío parecía menos una prisión y más un umbral. Mañana cerraría esa puerta para siempre. Pero hoy, por primera vez, respiró. Esa noche, mientras estudiaban minuciosamente sus bocetos, hombros tocándose en la pequeña cocina que ahora parecía un refugio,
Maxim cubrió su mano con la de él. El gesto fue tan repentino que Marina se estremeció, pero no se apartó. Sus ojos, marrones y cálidos, con finas arrugas en las comisuras, la miraron con una sinceridad que la desarmó. Marina, creo que ya es hora de que nos demos un capricho contigo. ¿Qué opinas? Sintió que el peso de esos años de formalidad se desmoronaba en un segundo. Un simple pronombre podría ser tan ligero y al mismo tiempo, tan revolucionario. Creo que sí, asintió en voz baja. Ese tú frágil, lleno de incertidumbre, lo transformó todo. No era solo una palabra, era un puente que se construía, tabla a tabla, sobre un abismo que ambos conocían bien. Empezaron a hablar más y a cenar juntos cuando el trabajo lo permitía. Maxim habló de sus proyectos, de los clientes que había conseguido desde que dejó el estudio de arquitectura para trabajar por su cuenta. Marina, a su vez, compartió los primeros tímidos pasos de su carrera en solitario, los miedos, las victorias demasiado pequeñas para celebrar, pero lo suficientemente grandes como para seguir adelante. Luego, a principios de noviembre, apareció con un regalo inesperado, su primer cliente real. Un colega de Maxim que había comprado un apartamento y necesitaba un diseño interior. No te recomendaría si no creyera en tu talento, dijo Maxim, después de que el hombre se fue. Eso no es un favor. Es el trabajo que te mereces. Esas palabras la reconfortaron más que cualquier cumplido vacío que André le hubiera hecho en los últimos años de su matrimonio. Y por primera vez en meses, Marina se dio cuenta de que apenas pensaba en él. Solo cuando el tema eran los niños. Incluso el apartamento se transformó. Las paredes adquirieron suaves tonos de verde musgo y arena, los suelos de madera recuperaron su brillo bajo las hábiles manos del restaurador que encontró Maxim. La alcoba se convirtió en un rincón de lectura, con estantes que rodeaban un suave asiento junto a la ventana. El antiguo aparador, libre de las capas de pintura que lo asfixiaban, revelaba la nobleza de la madera envejecida. Esto es increíble, suspiró Maxim, mientras lo llevaba a recorrer la casa renovada. Parece sacado de una revista, solo que mejor. Porque tiene alma. Eso es lo que quería, confesó Marina. No es una foto bonita, pero es un lugar que cuenta una historia. Estaban en medio de la habitación, rodeados por el fresco olor a pintura y barniz, cuando Maxim dio un paso adelante. Vacilante como un adolescente en una primera cita, la agarró por los hombros y la besó. Fue tan natural y al mismo tiempo, tan inesperado que Marina quedó paralizada. Se alejó inmediatamente sonrojado. Lo siento. No debería haber hecho eso. No está bien, se tocó los labios con los dedos, aún sorprendida. Simplemente no estaba preparado. Yo tampoco, admitió Maxim. Hace 8 años que no beso a nadie. Ella se rió. Una risa verdadera, de esas que salen del pecho y rompen diques. Y ese sonido parece haber sido la señal que estaba esperando. Maxim la acercó y esta vez el beso fue largo, tembloroso, con un sabor a miedo y esperanza. Tengo miedo, susurró Marina, cuando se separaron. Miedo a volver a confiar. Miedo a perder. Y me temo que no sé amar como amé a Natalia, respondió suavemente. Miedo de no ser justo contigo. 2 corazones marcados, 2 soledades que buscan calor. Fue Marina quien propuso. ¿Qué tal si no nos apresuramos en nada? Le damos tiempo. Maxim asintió apartando un mechón de cabello de su cara con una ternura que la hizo cerrar los ojos por un momento. Todo el tiempo del mundo. Y el mundo, poco a poco, empezó a reorganizarse. A mediados de diciembre Marina ya gestionaba 3 proyectos pequeños pero que garantizaban unos ingresos estables. Su primer cliente la había recomendado a amigos, quienes a su vez recomendaban a otros. La reputación, como una bola de nieve, ganó volumen. Sofía llamaba frecuentemente orgullosa, contándonos sus notas en la universidad. Kirill aparecía casi todos los fines de semana y ayudaba a su madre con pequeñas reparaciones en la casa. Hasta que en una de estas visitas conoció a Maxim. Los dos se saludaron con un firme apretón de manos y Kirill miró al hombre con una mirada evaluadora. Sin embargo, cuando se fue, sorprendió a Marina. Parece un buen tipo, murmuró como si fuera un veredicto. 3 palabras. Pero valieron más que cualquier discurso. Las calles de Moscú ya brillaban con las luces navideñas.
Las ventanas lucían adornos brillantes y el aire olía a canela y pino. Marina caminaba por Tverskaya llevando una carpeta con bocetos para un nuevo cliente, cuando vibró el teléfono. Fue Máxima. ¿Cena hoy? Tengo una propuesta. En el pequeño restaurante de Patricky, donde el jazz suave llenaba el espacio, parecía más nervioso que de costumbre. Alicia pregunta cuándo nos volverás a visitar, comenzó removiendo su café. Ella te extraña. Mi madre también. Marina sonrió. Yo también los extraño. Desde tu casa. De nuestra casa, corrigió Maxim, sosteniendo su mirada. Quería invitaros a ti, a Sofía y a Kirill a pasar la Nochevieja con nosotros. Fuera en el campo. Tranquilo. En familia. Ella dudó. La Navidad siempre había sido sagrada, el pastel de miel de mamá, el papá vestido de Papá Noel, el árbol que tocaba el techo, los regalos de los niños. Pero ahora. Quizás no quieran hacerlo, murmuró. Después de todo lo que le pasó a su padre. No quiero que estés sola esta noche, Maxim cubrió tu mano con la suya. Alicia estaría feliz. Ya está planeando un concierto de Navidad y pregunta si Sofía toca el piano. Sonó, se rió Marina. Hasta los 12 años. Teníamos uno en casa, pero ella lo abandonó. Aunque fue útil. Vamos, insistió Maxim, en voz baja. Ya tenemos algo para romper el hielo. Miró sus dedos entrelazados sobre la mesa. Su mano, grande con callos en las palmas y venas prominentes, envolvió la de ella sin apretar, pero con una firmeza que hablaba de protección. Sí, respondió simplemente. Vamos. Su forma de mirarte, Marina, no deja lugar a dudas, está perdido en el amor. ¿No te has dado cuenta? La pregunta de Sofía hizo que el sonrojo subiera por las mejillas de Marina, ardiendo como brasas. Hasta un ciego podría ver, murmuró la hija, con una risa irónica. Y por cierto, Kirill también lo aprueba. Dijo que Maxim es un hombre de verdad, no como su padre. El teléfono vibró sobre la mesa, perforando el aire con un sonido estridente. En la pantalla, el nombre de Andrei apareció como una advertencia. Al otro lado de la ciudad, estaba sentado en la sala vacía, haciendo girar un vaso de whisky medio vacío entre sus dedos. Sobre la mesa de café, como una acusación silenciosa, estaba la prueba de embarazo, 2 líneas azules, claras, implacables. Poliña la había dejado allí a propósito, antes de salir corriendo a contarle la noticia a su mejor amiga, entre risas y planes. Debería estar feliz. Un hijo. Una nueva vida. La oportunidad de empezar de cero, de construir esta vez una verdadera familia, no una que nació por casualidad en la juventud, sino una elección madura, consciente y con bases sólidas. Pero en lugar de alegría, Andrei solo sintió un extraño vacío, como si algo dentro de él hubiera sido succionado. Miró la foto de Poliña en su móvil, su rostro joven, casi infantil, sus labios curvados en una sonrisa caprichosa, siempre dispuesta a complacer. Una mujer que conocía desde hacía poco más de un año. ¿Cómo podría construir con ella lo que tenía con Marina? 20 años de complicidad, cuando la otra persona se convierte en una extensión de ti mismo, los niños que portaron tus rasgos, tu sangre, tus peculiaridades, los recuerdos compartidos, los chistes internos, los silencios donde no había que fingir. Poliña había estado llamando todo el día, exigiendo una respuesta, una reunión. Colgó poniendo excusas. No entendía por qué la noticia no lo llenaba de euforia. Quizás porque todo había sucedido demasiado rápido. Tal vez porque la sombra de Marina todavía flotaba entre ellos, testaruda, como una mancha que ningún sol podía borrar. En la 10ª llamada, el nombre que aparecía en la pantalla no era el de Poliña, sino el de Vika, su secretaria. Hola, respondió secamente. Andrei Nikolaevich, lamento molestarte tan tarde. La voz de la chica temblaba, tensa. Tenemos un problema con nuestros documentos. Ver el suelo. Poliña Sergeevna no entregó el poder a la oficina de registro, aunque juró que lo había hecho. Andrei suspiró y se frotó la frente. Lo decidiré mañana, Vika. Gracias por hacérmelo saber. Vacilación al otro lado de la línea. Y hay una cosa más. La secretaria tragó. No quería entrometerme, pero Poliña les dijo hoy a las chicas de la oficina que te vas a casar y que estás esperando un bebé. ¿Qué?
Se enderezó, sus dedos agarrando con fuerza su celular. Nunca hablamos de matrimonio, murmuró, más para sí mismo que para Vika. Me lo imaginé, suspiró la niña. Incluso mostró la prueba. Pero. Una pausa profunda, luego escuché accidentalmente una conversación entre ella y una amiga en el baño. Dijo que iba a engañar al viejo, y que no necesitaba saber de quién era hijo en realidad. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Andrei Nikolaevich, sé que no es asunto mío, se apresuró a decir Vika con voz temblorosa. Pero llevo 6 años trabajando contigo. No podía permanecer en silencio. Luego se enteró de que ella y Miska, del departamento de ventas, se habían visto a sus espaldas. Todos lo sabían. Andrei colocó el vaso sobre la mesa con deliberada lentitud, como si cada movimiento fuera una confesión. Algo dentro de él se rompió, la última ilusión, el último autoengaño. Dio las gracias a la secretaria, colgó y permaneció inmóvil, con la mirada fija en cualquier punto de la pared. Luego, con un gesto repentino, encontró el número de Marina en los contactos y presionó el botón de llamada. ¿Hola? Su voz sonó cautelosa, pero familiar como el olor a lluvia en las ventanas abiertas. Te llamo para ver cómo vas a celebrar la Nochevieja, dijo forzando un tono neutral. Necesito programar un día para ver a los niños. Pasemos fuera de la ciudad, respondió Marina, tras una breve pausa. Volveremos al tercero. Él no se resistió. ¿Con ese arquitecto? Sí. Con Maxim, Sofía y Kirill, confirmó con calma. Los niños así lo querían. El silencio entre ellos era denso, lleno de todo lo que quedaría sin decir. Marina, su voz se quebró, inesperadamente ronca. ¿Estás feliz? Ella se tomó su tiempo. Casi sintió el peso de su vacilación, como si midiera cada palabra antes de decir, sí. Encontré mi camino, mi trabajo, mi casa, y gente que me valora tal como soy. Se le formó un nudo en la garganta. Me alegro por ti. Y para su propia sorpresa, era verdad. Algo en él, un fragmento no corrompido por el cinismo, el egoísmo, la sed de posesión, realmente se regocijaba por este renacimiento de ella. Diles a los niños que los amo, añadió en voz baja. Y feliz año nuevo. Cuando colgó, Andrei se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con luces navideñas, adornos baratos y risas lejanas. La gente pasaba corriendo, llevando bolsas con regalos, adornos para árboles y botellas de vino espumoso. Se estaban preparando para la noche más familiar del año. Lo pasaría solo por primera vez en décadas. En una mesa vacía, sin las risas de los niños, sin el olor de las tartas de Marina, sin el discurso presidencial en la televisión que siempre escuchaban tomados de la mano, pidiendo deseos al son de las campanas. Todo aquello pertenecía a otra época, una época que él mismo había abandonado, intercambiando por placeres fugaces, por la ilusión de la libertad, por el falso brillo de los jóvenes amantes. Andrei se dejó caer en el sofá, se cubrió la cara con las manos y por primera vez en años lloró. Sin gemidos, sin drama, solo lágrimas silenciosas y masculinas que caían como nieve afuera, implacables, limpiadoras. No lloraba por su familia perdida, sino por el hombre que había dejado de ser. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco, borrando las huellas del año moribundo y preparando un lienzo limpio para lo que estaba por venir. Una precisión que cortaba el aire como cristal. Cada nota era un suspiro de invierno, cada pausa, un copo de nieve que caía del cielo oscuro. Los dedos pequeños pero firmes danzaban sobre las teclas como si conocieran el camino de memoria, como si la música ya estuviera escrita en sus huesos. Marina miraba a su nieta con un orgullo que dolía, ese talento puro, al margen de la crueldad del mundo, era un regalo que no merecía, pero que aceptaba con silenciosa gratitud. Andrei, de pie junto a la ventana, solo vio el reflejo de la escena en el frío cristal, la niña, el piano, la familia reunidos en torno a lo que, quizás por primera vez en años, no fue una actuación, sino un momento real. Eiro. Sintió el peso de las miradas, la de Maxim, atenta y desconfiada, la de Sofía, curiosa, dudando todavía entre viejos enfados y las ganas de creer, la de Kirill, que a pesar de su postura rígida, ya no cruzaba los brazos como una barrera. Incluso Irina Nikolaevna, con su forma práctica de aliviar las tensiones, sirvió galletas como si repartiera la absolución. Toca como tú, murmuró Andrei a Maina, tan bajo que solo ella podía oírlo.
No fueron un elogio vacío, sino una dolorosa comprensión. Allí, en esos ágiles dedos, estaba el eco de todo lo que habían perdido. Maina no respondió. No fue necesario. Ambos sabían que Alika había heredado algo más que notas musicales, había heredado la terquedad para sobrevivir, la capacidad de transformar el dolor en algo hermoso. Cuando los primeros acordes de los 12 meses de Tchaikovsky llenaron la habitación, algo se rompió. No con estrépito, sino como la fina capa de hielo de un lago, casi imperceptible, pero irreversible. Maxim se acercó a Maina y sin palabras, le tomó la mano. No era posesión, era anclaje. Andrei vio el gesto y por primera vez esa noche no sintió celos. Sintió alivio. Esa familia fragmentada, unida, imperfecta, existía a pesar de él. Y tal vez precisamente por eso, era más fuerte que cualquier cosa que hubiera construido jamás. Se acercaron las campanadas. En la televisión, la cuenta atrás resonó al unísono con los corazones acelerados. Alika finalizó la pieza con un arpegio final, largo y suspendido, como si el tiempo también dudara antes de pasar página. Luego, sin previo aviso, empezó a tocar el Ave María de Schubert. No la versión grandiosa de las catedrales, sino la íntima, la que se canta en voz baja, como una oración antes de dormir. Ella lo eligió, susurró Sofía con los ojos brillantes. Andrei no era religioso, pero en ese momento comprendió por qué la gente se arrodilla. No por miedo, no por obligación, sino porque hay momentos en los que la belleza es tan abrumadora que el único gesto posible es inclinarse. Cuando el reloj marcó la medianoche, nadie se movió para dar abrazos forzados o brindis ensayados. Se quedaron allí inmóviles mientras la nieve seguía cayendo afuera, mientras el año viejo se desvanecía como el humo de las velas apagadas. Alicia, sin dejar de jugar, le sonrió al abuelo al que apenas conocía. «Feliz año nuevo», dijo así de simple. Y por primera vez en mucho tiempo, Andrei creyó que podía serlo. Había algo de otro mundo en la música de Alika, no la técnica impecable de un prodigio, sino una comprensión de la melodía que provenía de un lugar más allá del aprendizaje. Era como si sus dedos, todavía demasiado pequeños para las teclas, extrajeran no solo notas, sino emociones puras, esas que solo aquellos que han amado y perdido pueden reconocer. Marina observó el rostro de Andrei mientras escuchaba tocar a la hija de Maxim. No había envidia en sus ojos, ni ese brillo amargo de posesión perdida. Hubo más bien una aceptación tranquila, casi reverente, el reconocimiento de que la felicidad de otro, incluso si esa felicidad incluía a la mujer que alguna vez consideró suya, era un derecho sagrado. No una concesión, no una derrota, sino una verdad tan obvia como la nieve que ahora brillaba bajo la luna. Cuando el último acorde se apagó en el aire, todos se levantaron y salieron al balcón, como era tradición en la familia de Maxim. El cielo se había abierto, la nieve había cesado y las estrellas, frías y lejanas, salpicaban la noche como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Kirill, mirando su reloj, inició la cuenta atrás con la voz ronca de quien ha bebido demasiado, pero aún firme. 10, dijo y Sofía abrazó a Alicia por los hombros, alargando la palabra como si quisiera alargarla para siempre. 9. La voz cristalina del pianista resonó por el jardín cubierto de nieve, tan ligera como el viento que movía las ramas de los árboles. 8-7. Irina Nikolaevna sostuvo la copa de champán con una sonrisa que solo ella entendía, sus ojos perdidos en recuerdos que por primera vez en años no dolían. 6-5. Todos contuvieron la respiración. 4-3-2-1. El mundo explotó en luz. Los gritos se mezclaron con el primer tañido de campanas, transmitido por una vieja radio que Maxim había traído al porche. Chocaron tazas, se entrelazaron brazos, se intercambiaron besos entre risas y lágrimas que nadie se molestó en enjugar. Andrei abrazó a los niños con una vacilación que desapareció cuando Alicia lo rodeó con sus delgados brazos. Estrechó la mano de Maxim con un respeto que... Y no necesitaba palabras y cuando besó la mejilla de Marina, fue con una ligereza que ella no recordaba en él, como si, cuando lo soltó, finalmente entendiera que algunas cosas no están destinadas a ser seguras. Necesito irme, dijo alejándose ya. Gracias por todo. Pero cuando ya casi estaba en el coche, llamó a Kirill. El hijo se dio la vuelta con las manos en los bolsillos y el rostro una máscara de indiferencia que no engañaba a nadie. Hijo, preséntate en la oficina la semana que viene. Necesito hablar sobre tu futuro.
Un descanso. Si quieres, claro. Kirill se tomó un momento para asentir, pero cuando lo hizo fue con un gesto firme, casi adulto. Todo está bien. Te llamaré. Cuando los últimos invitados se dispersaron por las habitaciones, Irina Nikolayevna llevó a Alicia a la cama, susurrando historias que solo las abuelas conocen. Sofía y Kirill se instalaron en la habitación de invitados y Maxim se acercó a Marina. ¿No sentirás frío? Ella se rió suavemente mientras él envolvía sus dedos alrededor de los de ella. ¿Como usted? Nunca. La noche era casi sagradamente tranquila. La luna, libre de nubes, bañaba el jardín con una luz plateada, transformando la nieve en un mar de cristales. Sus pasos dejaron huellas una al lado de la otra, dos senderos paralelos que se entrelazaban sin prisa. Se detuvieron junto al viejo manzano, el que florecía todos los años a pesar de las heladas, y Maxim se volvió hacia él, formando con su aliento pequeñas nubes en el aire helado. ¿Estás bien?, preguntó, y no era una pregunta vacía. Era la pregunta de alguien que conoce cada sombra en los ojos de la otra persona. Marina le apretó la mano y sintió el calor extenderse por sus dedos entumecidos. Soy. Es extraño, pero siento gratitud. Un suspiro, una verdad que solo ahora podía nombrar. Si no fuera por su traición, nunca habría tenido el coraje de cambiar. Nunca te habría encontrado. Maxim la atrajo hacia él y calentó sus heladas mejillas con su propio aliento. Yo también estoy agradecido. Su voz era áspera, llena de cosas no dichas. Cuando Natasa murió, pensé que mi vida había terminado. Que solo existiría para Alicia, como un fantasma que recorre las habitaciones. Se rió sin humor, recordando el hombre que había sido. Hasta que apareciste y devolviste los colores. El sonido de las cosas. El sabor. Su mano subió a su rostro y su pulgar recorrió la línea de su mandíbula. Me enseñaste a vivir de nuevo. No solo sobrevivir. Así quedaron en medio del jardín nevado, dos náufragos que, contra todo pronóstico, habían encontrado tierra firme el uno en el otro. Hasta que Maxim, sin previo aviso, se arrodilló. La nieve crujió bajo su rodilla, pero no pareció darse cuenta. Sacó una cajita de su bolsillo, no con el gesto teatral de quien representa un momento, sino con las manos temblorosas de quien sabe que lo está arriesgando todo. Marina. Su mirada era seria, casi severa, pero los copos de nieve derritiéndose en su cabello lo hacían, de alguna manera, más humano. Sé que solo nos conocemos desde hace 6 meses. Sé que todavía estás deshaciendo tu matrimonio. Sé que esto podría ser demasiado rápido. Un descanso. Un respiro. Pero nunca he estado tan seguro de nada en toda mi vida. La caja se abrió, revelando un anillo sencillo y elegante, igual que ella. ¿Te casarías conmigo? Marina lo miró arrodillado en la nieve con la misma intensidad con la que había mirado el horizonte años antes, cuando decidió que ya no soportaba las verdades a medias. Y vio algo que nunca había visto en los ojos de Andrei, ni siquiera en sus mejores días. No era deseo, no era posesión. Fue amor sin condiciones. El deseo de hacer felices a las personas, no de tenerlas. Una elección, no una transacción. Sí, respondió, y fue como si todo el jardín respirara aliviado. Por supuesto. El suave rasgueo de una guitarra resonaba en la habitación, mientras desde la cocina llegaba la voz de Irina Nikolayevna, cantando una vieja canción, de aquellos tiempos en que la juventud todavía estaba hecha de sueños y no de cicatrices. Una nueva familia, no de sangre, sino de elección, la que crea el corazón cuando la vida nos enseña a reconocer la nuestra. Un nuevo comienzo que no borró el pasado, sino que construyó un puente hacia el futuro sobre él. Una vida que Marina ni siquiera se había atrevido a imaginar 6 meses antes, pero que ahora se revelaba como la única posible, la única correcta. Un nuevo comienzo para nosotros, susurró Maxim, besando sus dedos donde pronto brillaría su anillo de compromiso. Un nuevo comienzo, repitió Marina, y en esas palabras no había solo esperanza, sino certeza, en ella misma, en el mañana que ahora les pertenecía a ambos. ¿Por qué? Que algunas rupturas no son fines, sino puertas. Y a veces, solo cuando todo se desmorona descubrimos tierra firme bajo nuestros pies. Quizás te preguntes, ¿es posible perdonar la traición? ¿O esa guerra implacable que Andrei libró contra su exmujer en los tribunales?
Y cuán creíble es, después de todo, la transformación de un hombre que alguna vez puso el orgullo por encima de todo. La vida tiene este poder, o nos parte por la mitad o nos obliga a reinventarnos. Especialmente en épocas como los años 90 y 2000, cuando tener valía más que ser, y muchos perdieron el rumbo. ¿Pero qué hay de ti? ¿Alguna vez ha experimentado un colapso que, contra todas las expectativas, dejó espacio para algo mejor? ¿Alguna caída que en el fondo fue una huida? Cuente su historia en los comentarios. Tu historia podría ser la luz que alguien necesita para ver la salida de su propio laberinto. Si el viaje de Marina y Maxim te conmovió, comparte esta historia. Porque las narrativas de resiliencia, de amor que renace de las cenizas, son faros en tiempos turbulentos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias de quienes transformaron el dolor en fuerza, el miedo en coraje y los finales en nuevos comienzos. En la lista de reproducción de este vídeo encontrarás otras historias de personas que, a pesar de todo, reescribieron su destino. Gracias por estar aquí. Porque historias como esta solo tienen sentido cuando se viven y se comparten.